Hola, ¿qué tal chicos? Buenas tardes. En este caso voy a hacer un vídeo también cortito que va a ir dentro de esta... Bueno, sí, podría entrar dentro de la categoría también de palabra clave, aunque no va a ser tanto una cuestión doctrinal en el sentido de ser algo que está en la palabra, sino en el sentido de que hay diferentes teorías respecto a esta idea. Vamos a hablar, pretendo hablar o mostrar algunas evidencias, en este caso a partir de la escritura, sobre, la información o parte de teorías precisamente que se hablan en la red en cuanto a la simiente de la serpiente, ¿vale? Os voy a decir así a grosso modo, yo es verdad que no... tampoco me he metido a analizar a fondo lo que a lo mejor se expresa en ese punto, por una sencilla razón. Esto es como si tú vas a vas a entrar a un edificio y ya desde fuera estás viendo que toda la fachada está agrietada, que el techo hay algunas partes que se está cayendo, y entras al edificio y ves que el suelo en la planta baja también tiene unos socavones, que la zona de las escaleras, los tabiques están rotos, ¿no? Si tú ya ves que eso está así, te vas a pensar mucho si entrar a ese edificio o no. Bueno, pues partiendo de esa base es lo que a mí me ha pasado con esa teoría que ha circulado, o no sé si todavía circula, ni sé exactamente, creo que sí sé de quién procede al final, qué canal lo ha podido estar divulgando, ¿vale? Incluso es un contacto que yo lo tengo también en Facebook y eso no implica, ahora mismo estamos todos unidos en una misma lucha, pero claro, eso tampoco, eso no va a provocar que yo a lo mejor obvie o ignore cosas que no son correctas, ¿no? Entonces, así os lo voy a decir a grosso modo cuál es la teoría, por si alguien no la conoce, pero bueno, básicamente se habla de que hay la simiente de Dios y luego hay una simiente de la serpiente, pero según tengo entendido, y esto si me equivoco, tal vez aunque grabe este vídeo me intentaré informar un poquito más antes de publicarlo, no sea que esté cometiendo precisamente un error, pero básicamente lo que se expresa, ¿vale?, a partir de esa teoría es que Satanás procreó con Eva y tuvo una simiente maldita, ¿vale? Se dice la simiente de la serpiente. Se dice que fue Satanás quien tuvo relaciones con Eva y que luego, por otro lado, de la fusión, del encuentro sexual de Adán y Eva, ya entonces surgió Abel, ¿vale? Entonces, si ya partimos de esa base, sinceramente, yo no sé por qué hay hermanos hoy en día que parece como que no tienen suficiente con la escritura, que no tienen suficiente con el mensaje revelado, que necesitan en cierto modo, y os lo digo porque es que hay mucha gente que abraza este tipo de teorías, este tipo de fábulas, de divagaciones, pero me da la impresión como que no tienen suficiente con el texto escrito, como si ya hubiera a lo mejor, como si se les quedara corto, y entonces tienen que ir a abrazar precisamente este tipo de conjeturas, ¿no? Cuando luego por otro lado se demuestra pues que a ciertos niveles hay carencias, porque por otro lado hay otras doctrinas que no se entienden, por eso los mismos hermanos que a lo mejor están abrazando este tipo de cuentos, ¿no? Pero no sé si es por una cuestión de decir, quiero parecer cool, quiero parecer más actual, quiero parecer más moderno, dentro del cristianismo vamos a hablar de cosas que además no son soportadas por la escritura, porque cuando alguien nos está diciendo que hay una simiente de la serpiente que viene provocada por un encuentro sexual entre Satanás y Eva, nos estamos inventando totalmente el relato bíblico, y no sé si eso ya demuestra pues que o bien descartamos el Antiguo Testamento y no lo hemos analizado, o bien, porque no, lo mismo, no nos tenemos que ir, yo que sé, al libro de Proverbios que te pilla ahí entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, es parte del Antiguo Testamento, pero te pilla ahí al final y a lo mejor no llego ahí, ¿vale? Estamos hablando del tercer capítulo de Génesis, el cuarto capítulo de Génesis, donde se nos dan aquí unas claves que están desmontando totalmente esa bazofia, ¿no?, de teoría. Porque si nosotros decimos, porque yo lo que he escuchado es, no, es que, cuando Dios nos dice que Eva comió del fruto, cuando Dios nos dice que Eva ha comido del fruto, es una manera simbólica, es una manera simbólica. En realidad lo que nos está diciendo es que Eva ha procreado con Satanás, ¿vale? Eso es lo que se nos dice, ¿vale? Entonces, cuando se está afirmando eso, cuando se está diciendo que Eva copuló con Satanás,
pues nos estamos inventando, y de hecho, o sea, para mí eso en cierto modo nace de una cierta depravación mental. Pensar eso, o sea, pensar que Dios crea a Adán, pensar que Dios está diciendo que el hombre, no es bueno que el hombre esté solo, voy a darle una ayuda idónea, voy a crear una mujer y voy a permitir que esa mujer de hecho sea abusada por el diablo, ¿no? En este caso, porque además, o sea, yo no sé, si incluso lo plantearas de esa manera, si se planteara de esa manera, lo digo para todos los que abracen esta teoría, ya no al responsable de haberla esparcido, de haber hablado de estas cosas, o a los responsables, yo no sé de dónde nace. Tengo mis sospechas, puedo pensar que a lo mejor una persona esté más detrás de esto, pero tampoco lo puedo afirmar y por eso no quiero en este caso utilizar el dedo acusador contra nadie, ¿vale? Pero independientemente de eso, esto es también para quienes abrazan este tipo de fábulas. Si nosotros en tal caso dijéramos, bueno, es que en este caso ha sido el diablo que ha abusado de Eva, aún lo podría entender, pero creo que la teoría no va por ahí. O sea, la teoría va como que Eva voluntariamente se acostó entonces con Satanás, ¿no? O sea, tuvo relaciones con Satanás. Bien. Si nosotros decimos eso, si nosotros decimos, no, es que el fruto es una manera metafórica de estar diciendo eso. Vamos a ver, Dios utiliza eufemismos, Dios utiliza diferentes modos de expresarnos algo, pero Dios, para decirte que alguien se acuesta con otra persona, no te habla en metáforas, ¿vale? O sea, él no te va a coger y te va a hablar de un árbol y de un fruto, porque además cuando nos habla, si Dios nos habla de un árbol, nos está hablando, otra cosa es cuando nos dice parábola de la higuera, ¿vale? Ahí ya entendemos que solo por decirnos, o sea, solo por encasillarlo en el término de parábola, hay un significado adicional. Los elementos van a tener una simbología diferente, o sea, vamos a tener que estar buscando un significado al margen de lo que la propia situación cotidiana nos muestre, ¿vale? Pero cuando aquí nos está hablando, igual que por un lado está utilizando el árbol del conocimiento del bien y del mal, el fruto, también te está hablando del árbol de la vida. Entonces, ¿el árbol de la vida qué significa? Porque si el fruto es una metáfora para decir esto es una manera de decirnos que ha habido relaciones sexuales, entonces el árbol de la vida, del cual en Apocalipsis se nos dice que luego será su hoja utilizada para medicina, para salud a las naciones, entonces ahí que también nos está hablando de otra bacanal entre las naciones, de una orgía entre las naciones. Empecemos a tener un respeto mayor. O sea, es que para mí realmente dispersar esas falacias, para mí es algo, yo creo que es muy grave, estar diciendo ese tipo de cosas. Sobre todo porque estás hablando de la permisividad de Dios, de que a la ayuda, a esa compañía idónea que Dios crea, creando a Eva para dársela a Adán, estamos diciendo en ese caso, o sea, es que de verdad, o sea, a mí me parece una total depravación el poder simplemente considerar ese tipo de teorías. Pero además es que cuando nos dicen o nos exponen, cuando nos están diciendo que el fruto representa una relación sexual entre Adán y Eva, o sea, entre el diablo y Eva, porque nos dice, estamos en el capítulo de Génesis 3, versículo 6, y dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, si nosotros decimos que Eva tuvo relaciones sexuales con Adán porque nos dice la palabra, es que ya el subconsciente me traiciona, porque tuvo relaciones con Adán. Pero si decimos que Eva tuvo relaciones con Satanás para dar a Caín, vale, entonces, y que eso está registrado en el hecho de decirnos que Eva come del fruto, vale, entonces por lo mismo tenemos que afirmar que Adán tuvo relaciones sexuales, homosexuales en este caso, con Satanás también, porque nos dice que Adán también comió del fruto, ¿vale? O sea, no podemos decir, no, mira, el fruto para Eva significa que sí, que ha tenido relaciones sexuales con Satanás. Pero luego ya para Adán realmente se está refiriendo a un fruto, ¿vale? A un fruto, a una fruta, al fruto de un árbol, ¿vale? O sea, yo ya no sé en este punto, dentro de esas teorías, eso qué significa para esta gente, porque esto está aquí, ¿eh? O sea, estamos dentro del mismo versículo que nos dice, hablándonos de Eva, y tomó de su fruto y comió, punto y coma, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. O sea, que si decimos que comer del fruto representa una relación sexual, también representa una relación sexual de Adán con Satanás en ese punto, ¿vale? Pero además, partiendo de la base de que es una absoluta depravación total decir esto,
¿vale? Una aberración, de hecho, decir esto. Si nosotros nos vamos al nacimiento de Caín, porque se nos dice, la simiente de la serpiente nace con Caín. O sea, Adán y Eva tienen a Adán y Eva tienen a Abel, y Eva y el diablo tienen a Caín. O sea, Caín es fruto del encuentro de Eva con Satanás, ¿vale? Esto es la teoría de la simiente de la serpiente. Al menos una de las teorías. A lo mejor hay gente que habla de la simiente de la serpiente enfocándolo a esa simiente que sí que se estuvo desarrollando a partir de la línea de Caín y que ha ido determinando dos grupos de humanos, entre los escogidos de Dios, los que son agradables a los ojos de Dios por la elección de Dios, y los que son hijos de Satanás porque no han sido parte de esa predestinación para ser parte del pueblo de Dios, ¿no? Entonces, si nosotros estamos diciendo eso, que además yo no sé por qué aquí se inventan, que Eva come del fruto, entonces ahí tiene a Caín, o sea, de ahí surge Caín, ¿no? Pero si nosotros nos vamos al capítulo 4, o sea, al siguiente capítulo, nos dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió de ese conocer, concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón, ¿vale? Por voluntad de Jehová, o sea, la voluntad de Jehová entonces es que Eva sea abusada o que Eva tenga un encuentro sexual con Satanás, no, pues si además te está diciendo, conoció Adán a su mujer Eva, ¿vale? Esto es algo que también está expuesto en mi canal ya hace tiempo, en uno de los últimos vídeos, y que se volverá a hacer un capítulo, un episodio de ese apartado concreto de Mateo 1, ¿vale? Donde nos está hablando del encuentro de José y María tras el nacimiento de Cristo, donde ellos se unen en la intimidad, y nos dice, conoció a su mujer, ¿vale? José conoció a su mujer. Vamos a mirarlo un segundo. Mateo 1, versículo 24 creo que es el 25. Nos dice, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció, él recibió a su mujer, o sea, siguió adelante con el compromiso que había adquirido con María, pero dice, pero no la conoció, es decir, no llegaron a conocerse en la intimidad hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Conoció, ¿vale? Conoció, y de ahí nació el resto de los hijos de María y José, porque Jesús era primogénito, no unigénito, que es el único descendiente, sino primogénito, el primero de varios, ¿vale? Primogénito, el primero. Entonces, si tenemos en el capítulo 4 que nos dice de manera muy clara que conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y ella dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón, quiere decir que no nos está hablando aquí del primer hijo Abel, ¿vale? Nos está hablando del primogénito, Caín, que es parte de esa línea descendiente de seres que al final han ido dando lugar da lugar al nacimiento de esa línea genealógica, y no concretamente tiene que ser así, pero Caín y Abel ya nos demostraron que había dos tipos de seres, unos que son escogidos, aceptos a la vista de Dios porque son escogidos por Dios, y otros que no lo son, ¿vale? Entonces, si nos dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, no hay duda, no te está diciendo, no está haciendo nada alusión a ese momento del huerto, del fruto, no tiene nada que ver, no tiene absolutamente nada que ver, y no sé cómo de verdad puede haber personas que acepten este tipo de aberraciones, ¿vale? De decir que ahí se produce un encuentro sexual entre Satanás y Eva, o sea, de verdad, no sé en qué cabeza cabe. Porque cuando luego nos está hablando, o sea, cuando sí hay una unión entre los ángeles caídos realmente, y las mujeres de los hombres, eso se nos expresa en el capítulo 6, y se nos está diciendo, y ahí es cuando sí surge como una nueva subespecie, ¿vale? Dentro de los, por esa fusión entre los hijos de Dios, que en este caso se refiere a los hijos de a los ángeles caídos, y las hijas de los hombres. Entonces aquí nos dice en el capítulo 6 de Génesis: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, esto es antes del diluvio, dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron
hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Entonces aquí tenemos un momento concreto, ¿vale? Tenemos un momento específico dentro de la escritura donde se nos dice que los hijos de Dios, haciendo una alusión a los agion, a los verdaderos ángeles, a los ángeles que se han mantenido, que fueron creados puros y se mantienen puros en fidelidad a Dios, pero porque fueron creados en fidelidad a Dios. Sin embargo, aquí nos está hablando de esos ángeles caídos que se llegaron a unir a las mujeres, a las mujeres humanas, y procrearon y tuvieron hijos, pero que no eran exactamente humanos, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos de manera específica anunciado cómo esto ha sucedido y cuándo ha sucedido, no creo que nosotros seamos nadie para coger y estarnos inventando sobre la escritura de decir, no, porque aquí nos están hablando de que, o sea, aquí Dios no, en realidad, vengo yo y os traigo una revelación nueva, a decir que aquí realmente es metafórico, porque a mí me interesa que sea metafórico cuando Eva come del fruto, pero bueno, voy a obviar que también se nos dice que Adán come del fruto, porque si no ahí tengo que estar afirmando que entonces Adán ha tenido también un encuentro sexual con Satanás. Eso lo vamos a obviar, y no sé si esto es lo que sucede con muchos hermanos, que obvian entonces eso, o también afirman, o sea, el Edén, en el momento en el que ellos, antes de pecar, porque el ser humano pecó, de hecho no solo es antibíblico, evidentemente, sino que es ridículo, porque hasta el momento en el que ellos no comen el fruto, aun teniendo el fruto en la mano, ellos todavía no habían pecado. ¿Cómo iban a tener un encuentro sexual con Satanás en ese punto? ¿Cómo lo iban a tener? No podía ser, si ellos en ese punto eran puros, ¿vale? En el momento en el que muerden el fruto, ahí es cuando pierden esa condición que Dios les había dado, esa inmortalidad, esa inocencia, esa perfección ante Dios. Ellos lo pierden cuando muerden el fruto, no antes. Por lo tanto, no pueden. ¿Cómo se van a unir a Satanás en un encuentro sexual? ¿Cómo podrían hacerlo? Si estaban resguardados, estaban protegidos por esa condición, semidivina que Dios les había entregado en su naturaleza, ¿no? Semidivina en el sentido de que eran inmortales. ¿Cómo se puede afirmar tal cosa? ¿Cómo se puede obviar el punto donde se nos dice que Adán también come de ese fruto? ¿Cómo interpretamos eso? Entonces todo eso, o sea, directamente Dios preparó eso para que tuvieran ahí una orgía con Satanás, o cómo va el tema, Pues no, y cuando te está diciendo, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová, no por voluntad de Satanás, por voluntad de Jehová he adquirido un varón, ¿vale? No nos está hablando de Abel, esto que nos dicen que aquí nace la simiente de la serpiente, no, si te está diciendo la palabra, conoció Adán a su mujer Eva, la conoció, es un eufemismo de tuvo relaciones sexuales con Eva, ¿vale? Entonces, yo no sé, yo ya os digo que toda esa teoría no la he analizado, independientemente de lo que luego me puedan presentar. ¿Pero por qué? Porque yo estoy viendo aquí ya los cimientos, estoy viendo la fachada, estoy viendo el pilar roto de que lo que me quieras plantear ya están haciendo de un engaño, están haciendo de un error, están haciendo de una mentira, ¿vale? No me puedes plantear aquí que esto significa eso por esa misma razón. Cuando te dice que Adán y Eva se unen, da como resultado Caín. Caín no viene de antes, ¿vale? Caín no fue concebido en el momento del huerto, cuando están comiendo el fruto. No, Caín ha sido concebido después, y lo tenemos registrado en la escritura. No sé cómo nos podemos tomar esa libertad de estar inventándonos sobre la palabra de Dios, cosa que es tremendamente grave, ya os lo digo. Nosotros nos tenemos que limitar a lo que nos da la palabra de Dios. No podemos estarnos inventando cosas, no podemos estar abrazando fábulas, porque vamos a ser responsables de jugar con la escritura, ¿vale? Y no es tontería. Así que bueno, voy a mirarlo como va a estar dentro de esta categoría de palabra clave, quiero mirar ese conocer, aunque no va a ser exactamente igual a lo que nos muestra en ese capítulo de Mateo 1, pero es que nos lo dice muy claro, y ya os digo, creo que un canal que se encargaba de hablar de esto, lo han censurado y ese material no está, no sé si lo habrá subido, tal vez lo llegue a analizar, aunque a mí es que este tipo de cosas yo no estoy dispuesto tampoco a concederle tiempo, ¿no? Por mucho que me puedan preparar muchos discursos, os quiero decir,
yo aquí veo dos claves, punto, se acabó, ¿sabes? O sea, veo dos claves que me imposibilitan cualquier trabajo que me hagas de montarte hay una película, de tomar un versículo por aquí, un por allá, el decirme esto es metafórico, esto por aquí yo lo interpreto de esta manera. Yo no necesito que nadie me lo interprete, yo necesito ver lo que me dice la palabra de Dios. Y la palabra es clara. Y si nos dice, conoció a Adán a su mujer, es muy claro. Y si te dice que de ahí nace Caín, es muy claro. Nada que ver con Satanás, ¿vale? Entonces nos está hablando, conoció a su mujer. Y nos utiliza la palabra Yadá, ¿vale? Y nos dice, es una raíz primaria. Conocer, propiamente, asegurar al ver. Usado en una gran variedad de sentidos. Figurativamente, literalmente o como eufemismo, que es justo lo que está haciendo aquí. Porque te está diciendo, conoció a Adán a su mujer Eva. Ya habían pasado o sea, Adán y Eva obviamente se conocen literalmente cuando Dios le despierta del sueño y se la presenta, ¿no? Por lo tanto, esto ya es posterior. Por lo tanto, ese conocer es necesariamente un eufemismo del conocimiento físico presencial que ellos habían tenido. Por lo tanto, ese conocer se refiere exclusivamente a un conocer en la intimidad, porque además nos lo está diciendo. Y concibió a Caín, ¿vale? O sea, y concibió y dio a luz a Caín. Entonces ahí nos lo dice, es un eufemismo. Y nos dice, inferencia, dice, incluido observación, cuidado, reconocimiento y causativo de instrucción, designación, castigo, etc. Y bueno, puede tener muchísimas acepciones, pero precisamente en base al contexto tenemos que entender precisamente que en este caso es un eufemismo, ¿vale? Pero tiene muchas posibles acepciones esta palabra Yadá. Tiene un montón de significados en este caso que no los voy a leer porque realmente dentro de su contexto cada uno podríamos estar encontrando una aplicación, pero esta palabra Yadá, que propiamente es conocer, en base al contexto entendemos que tiene que ser un conocer en la intimidad porque el conocimiento físico, insisto, el conocimiento presencial ya se había producido anteriormente, ¿vale? Entonces, ese tipo de cosas que luego ves incluso a personas que puedan estar, que estén dentro de la sana doctrina, pero se agarran a este tipo de fantasías, este tipo de fábulas. Insisto, es como, para mí es una manera de decir, es que la palabra se me queda ya corta, entonces tengo que innovar, yo tengo que encontrar otras cosas que me motiven a estar en relación con la escritura, y dedican muchísimo tiempo a estar analizando ese tipo de archivos, ese tipo que de verdad, o sea, que es que no tienen ningún tipo de sentido. Y espero a ver si puedo encontrar, por si alguien ha resubido material de ese tipo, o sea, aparte de esos archivos que los hayan descargado de alguno de los canales que lo estuviera difundiendo, y tal vez me tome el tiempo, si me apetece, de analizarlo algo más, ¿no? Pero en fin, no hay por dónde cogerlo e insisto, chicos, los 6 primeros capítulos de Génesis, ¿vale? O sea, estamos hablando 4 carillas de la escritura, 4 carillas de la palabra de Dios, o sea, 2 hojas completas para desmontar esta farsa. No hay que irse más allá, ¿vale? Es tan sencillo como eso. Entonces, ¿hasta qué punto la gente es ignorante cuando asume o da por válidas este tipo de teorías? Pues, ¿hasta qué punto? Y no solo eso, sino irresponsable de decir, pero vamos a ver, o sea, voy a analizar esto, a ver si encuentro alguna cosita por aquí que me descuadre, pero parece que no es así. Bueno, pues esta serie dará lugar no solo a ir a un versículo, sino a veces a ir a ciertas teorías, ¿vale? Ya os digo que el objetivo es hacer también archivos así más cortitos, donde se vaya a las cosas concretas, pero no solo va a ser ir a propiamente lo que está en la escritura, sino a lo que también se dice que está en la escritura y en realidad no está. Así que nada, chicos, bueno, lo dejamos hasta el siguiente vídeo, cuidaros y que Dios os bendiga. Chao.